Juan Carlos Limpias, director nacional del régimen penitenciario, a quien le digo gracias, Juan Carlos, por estar acá. Yo lo he seguido mucho en La Razón Radio, donde nos ha traído varios insumos. Agradezco el haberse desplazado desde sus oficinas de Sopocachi hasta aquí. Bienvenido, Juan Carlos. Muy buenos días, Claudia. Contentos de estar acá para compartir información en este programa tan visto, Piedra, Papel y Tinta. Nosotros creo que es importante hablar de estas temáticas, que nuestra sociedad conozca, analice, pero también vea la corresponsabilidad que tiene respecto a lo que manifestabas, ¿no? Es un tema álgido, es un tema que de muchos años nos viene preocupando, pero creo que con transformaciones también importantes que nos gustaría en el transcurso del programa ir compartiendo. Sí, hay varios temas. Voy a comenzar con el detonante de esta preocupación última en los medios. Tiene que ver con 6 presos, 6 privados de libertad de Chonchocoro que han sido reubicados en otras cárceles, acusados de extorsión, considerados de alta peligrosidad en esta cárcel de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro. Han sido trasladados a la cárcel de Morros Blancos en Tarija, al penal de máxima seguridad El Abra de Cochabamba y al centro de rehabilitación de Santa Cruz, Palmasola en Santa Cruz. No se los ha llevado a Disneylandia, no quiere decir que se traslade de una cárcel con violencia a centros penitenciarios sin violencia. Entiendo que lo que se ha intentado es separarlos, porque se trata de privados de libertad que agreden a otros privados de libertad, que trafican drogas. De hecho, hay que preguntarse siempre cómo hace para que se ingresen droga, alcohol, armas blancas, en fin, hay un tráfico también ahí de alcohol, drogas y armas, por decir lo básico, y este proceso incluye una desarticulación de grupos. ¿Estoy en lo correcto, Juan Carlos? Sí, desde la gestión pasada hemos ido haciendo un trabajo arduo de inteligencia al interior de los centros penitenciarios, puesto que hay una decisión ya asumida desde nuestro gobierno nacional respecto a la transformación de los centros penitenciarios. El ministro Eduardo del Castillo decía, vamos a volver productivos los centros penitenciarios, pero paralelamente a este trabajo hemos venido desarticulando estos grupos de poder. El año pasado, con más de 100 traslados administrativos, desbaratando justamente estos grupos que se rearticulan al interior del centro. Este año, más allá de los 6 privados de libertad que trasladamos la madrugada de este domingo, hemos tenido, casi ya tenemos 70 privados de libertad trasladados administrativamente. ¿Qué es un traslado administrativo? Es una disposición. 70 a nivel nacional, a nivel nacional. ¿Qué es un traslado administrativo? Es una disposición que tiene esta autoridad mediante la ley 007, artículo 4, de adoptar esto, porque a veces se manda un traslado con la información al juez y eso demora meses, muchas veces. Y hasta mientras el privado de libertad se entera, y bueno, plantea muchos recursos y eso hace inviable el traslado. En este caso, nosotros de la noche a la mañana, con el traslado administrativo, después obviamente tenemos toda la responsabilidad de mandar al órgano judicial, pero este mecanismo nos ha servido justamente para desarticular estos grupos. ¿Qué genera un grupo de poder al interior del Juan centro? Carlos, hay mucho poder dentro de los tentáculos judiciales que pueden ser muy mañosos para determinar que una persona no esté en Chonchocoro y si esté en San Pedro, se traslade a Santa Cruz. ¿Están ustedes un poco arrinconados por estos recursos legales? Un ejemplo claro creo que ha sido el caso de Richard Choque, un privado de libertad de alto riesgo, ha sido enviado en principio al penal de San Pedro, por ejemplo, ¿no? Después de quitarle esa libertad irregular que ha tenido una detención domiciliaria, el juez determina su detención nuevamente al penal de San Pedro, ¿no? Nosotros en menos de 24 horas, bajo esta medida administrativa, lo hemos corregido y lo hemos llevado a un centro de máxima seguridad como corresponde, pero porque el penal de San Pedro es un régimen abierto. Entonces, una persona en esas condiciones, lo mínimo que se esperaba una decisión judicial era justamente en un penal de máxima seguridad. Sí. Entonces, nos ha pasado con varios privados de libertad en ese sentido. Ahora entiendo, Juan Carlos, que las cárceles, ninguna de las cárceles bolivianas se parece a una cárcel
de alta seguridad, como encontramos, por ejemplo, en Perú. Nuestro régimen penitenciario, la privación de libertad no viola los derechos humanos, ¿no? Cito Perú porque sé de algunas cárceles donde a un privado de libertad, no solamente en Perú, podemos irnos hasta Estados Unidos, donde te pueden privar de sol, te pueden hacer dormir en cemento, en una especie de tortura en muchos casos y en muchos países. En nuestro país respetamos esto. ¿Cuáles son los, digamos, niveles de seguridad y al mismo tiempo de respeto de las y los privados de libertad? Jurídicamente en Bolivia no existen cárceles, no son centros penitenciarios con una visión diferente de resocializar, de prepararlos para una reinserción social. En Perú la cárcel Castro Castro, Lurigancho, son centros realmente que son cárceles. O nos vamos al norte, en Estados Unidos, con una inversión muy importante, tienen centros realmente donde se castiga a la privación de libertad, al ser humano mismo, ¿no? Y bueno, científicamente comprobado que el castigo nunca ha funcionado. Si no, preguntamos a Estados Unidos, que tiene un número de privados de libertad que no se reinsertan a la sociedad. Nuestras cárceles, paradójicamente, a veces miramos y hablamos de nuestras cárceles en Bolivia y estigmatizamos al privado de libertad. Las cárceles en Bolivia, me animaría a decir que son las menos violentas del mundo. En Bolivia rara vez se da un hecho de violencia intramuros, o un privado de libertad que vaya a fallecer por violencia intramuros, en diferencia de otros países, yendo por la región, Perú, Chile, Ecuador ha presentado casos terribles, Ecuador, ¿no? Y Paraguay recientemente, ¿no? Con unos motines donde han habido 44 muertos, fallecidos. Entonces en Bolivia no se presentan, son raras las veces que hay un muerto intramuros, y son raras también las oportunidades que hay fugas. No hay una cultura de fuga, por ejemplo, en nuestros centros penitenciarios, con toda la precariedad que asumimos también en la autocrítica. No se registran muchas fugas como en otros países, como Colombia, todos los días hay fugas, en otros países también. Entonces, creo que a veces tiramos la mirada a las cárceles de Bolivia y la estigmatizamos, pensando que es lo peor del mundo, o las peores cárceles. Y al contrario, son esa pacífica convivencia y esa organización interna que le reconoce la ley, que logra muchas veces esa pacífica convivencia. La incursión de las visitas, los días de visita que tenemos 3 y 4 días a la semana, ayuda y coadyuva también en esta pacífica convivencia. En otras cárceles del mundo, uno visita cada 6 meses al privado de libertad y bueno, ahí se generan mucho más violencia. Chile, que ha estado con una inversión importante con cárceles privatizadas, concesionadas, igual no deja de ser uno de los centros penitenciarios donde se presentan intramuro un montón de violencia. Entonces, Bolivia, a diferencia de lo que le decía, en nuestras cárceles son las menos violentas. Sin embargo, voy a poner un entrecomillado ahí, menos violentas sí, pero yo le pondría un entrecomillado a lo pacífico, porque el tener a estas alturas del año 70 privados de libertad en distintos recintos que han sido reubicados, quiere decir que hay algo que nos está alarmando. Hay circulación de drogas, hay armas, no descartemos también varios casos, no nos comparamos con países vecinos, pero sí hubo casos de muertes dentro de las cárceles por venganzas. ¿En qué momento hay que de verdad preocuparse? Es decir, hay que actuar en lo inmediato, y a partir de qué momento podemos hablar ya de niveles preocupantes de violencia. Lo que te decía hace un momento, un grupo de poder representa en un centro penitenciario abusos, extorsión, tráfico de alcohol y de droga. Eso es lo que genera un grupo de poder. Esos grupos de poder hoy en día estamos identificándolos y obviamente desarticulando estos grupos, separando estos grupos que, bueno, a través de estos grupos generan extorsiones a otros privados de libertad, heridas. Recientemente hemos tenido una agresión a un privado de libertad con objeto punzocortante en Chonchocoro, ya en el trabajo de campo que estamos haciendo de inteligencia. Entonces nosotros a esos grupos, eso que genera la maleza dentro de los centros penitenciarios, estamos atacando. Te decía, paralelamente a lo que estamos trabajando en el tema de reinserción social, pero creo que
Es importante todo el trabajo que está haciendo desarticulando estos grupos que tradicionalmente han ido manejando los centros penitenciarios. Hoy hay una decisión asumida, una política asumida de transformar los centros penitenciarios, pero también es desarticular nuestros grupos, generar otro tipo de cultura de convivencia al interior del centro. Lastimosamente hay estas viejas praxis de privados de libertad que han sido reincidentes, que están 15, 20 años ya en los centros penitenciarios y han adoptado un modo de vida de extorsión, de tráfico, de sobrevivir en la cárcel. Delitos también, porque hay muchos delitos que se cometen estando en la cárcel, ¿no? Basta un privado de libertad que tenga un teléfono como para poder manipular y poder hasta organizar y coordinar hechos delictivos fuera del recinto donde se encuentra. A ver, también tenemos policías, a veces son los ratones cuidando el queso, ¿no? Se ha dado varios casos de policías que también están involucrados por lo menos, en permitir, viabilizar, ayudar, hacerse a los cieguitos o cieguitas con el ingreso de bebidas alcohólicas, de drogas. ¿Qué se hace con estos policías y qué operativo se hace también? Dentro de los operativos que nosotros realizamos, siempre estamos acompañados de la FELCN, una instancia, porque en los operativos encontramos sustancias controladas y el privado de libertad, más allá de la sanción administrativa que es el traslado, se le apertura un nuevo delito, un nuevo caso por la 1008, ¿no? Entonces muchas veces están con 2, 3 procesos al interior del centro penitenciario. La FELCC para una instancia investigativa, pero nos acompaña también la instancia investigativa que es la DIDIPI, la instancia que maneja la ley 101 de sanción e investigación a los policías. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo siempre pongo esto, en Santa Cruz hemos hecho un mega operativo, yo he estado a la cabeza de ese operativo, hemos encontrado cualquier cantidad de alcohol y ese alcohol no entra de las formas tradicionales que la visita mete de poco en poco. Son cantidades fuertes que han tenido que entrar necesariamente por la puerta. En ese sentido, nuestro ministro nos dice investigación. Y en ese momento se pone a disposición a este grupo que está custodiando la puerta, a disposición de instancia de investigación. Recientemente, hace un par de semanas atrás, hemos tenido un policía en Villabuch, un policía de seguridad penitenciaria introduciendo cerca de 1 kilo de marihuana allá al interior del penal. Ahí bien hablamos de ciertos policías, pero también hablamos del otro lado. Sus camaradas han encontrado y lo han requisado y lo han denunciado. Hoy él está en privación en Cochabamba, en el Abra, en privación de libertad. Y así tenemos bastantes policías que muchas veces pasan de controlar la cárcel a ser privados de libertad. Entonces, ese también es el mensaje. El mensaje es de si vamos a poner orden, pongamos también orden de las personas que cuiden, ¿no? Entonces yo no quiero satanizar el trabajo que hace nuestra seguridad penitenciaria, porque escuchábamos anteriormente que los civiles deberían hacerse cargo, la policía debería salir. Yo he ido a ver otras realidades a nivel de Sudamérica, donde hay países donde tienen civiles a cargo, y entrando a estos centros igual hay celulares, igual hay droga, igual hay extorsión, igual hay todo. ¿Qué pasa con Chile? Viajó usted, me llamó la atención la experiencia que acaba de mencionar. ¿Viajó de pronto a Chile? ¿Pudo ver estas cárceles que están en manos privadas? Me llama mucho la atención. Sí, hay una inversión muy importante dentro del sistema penitenciario allá en Chile. No he podido visitar muchos centros, sí uno, pero igual hay un control muy estricto de los centros penitenciarios, una disciplina tal vez en el control muy importante con estas cárceles concesionadas o privatizadas, ¿no? Hay una inversión importante, pero hay el excesivo control y el poco trabajo de reinserción muchas veces no ayuda, nunca ha ayudado. Entonces, si bien hay una inversión importante, no quiero que me digan los encargados de las cárceles que está hablando el director. No quiero hacer ningún tipo de comparación con nuestro país, pero el hecho de que no tengamos aquí los excesos de violencia que hay en otras cárceles hace también de que hay algo acá que pasa un fenómeno que pasa en nuestras cárceles. Cárceles con infraestructura precaria, hacinadas, debería haber más conflictos, más problemas, y bueno, eso se va minimizando muchas veces desde la misma organización y desde la ayuda externa que hay con distintas organizaciones
que interactúan con los privados de libertad acá. El hacinamiento, de hecho, es uno de los grandes problemas porque una cárcel, digamos, destinada para 100, hoy es ocupada por 1.200, ¿no? O sea, los niveles de hacinamiento son muy preocupantes. Hay algunos proyectos de construcción, por ejemplo, el gobierno de Italia, sé que se ha interesado muchísimo en esto. Esperemos que podamos a lo largo del tiempo que viene brindar mejores condiciones, porque las personas que están en las cárceles son personas privadas de libertad, pero no privadas del resto de sus derechos. Antes de hablar de los derechos, que sí quiero tocar este tema, Juan Carlos, no solamente tenemos la violencia dentro de las cárceles, sino la fuga de reclusos. 30, está bien la cifra, son 30 que han huido de centros penitenciarios, se ha recapturado a 22, pero llama la atención cómo se producen estas fugas. Bien, investigamos las fugas de los centros penitenciarios y muchas veces los jueces mandan en detención domiciliaria con escolta a privados de libertad, que de ellos solamente está el tema de seguridad, porque no tenemos un seguimiento. Tampoco hay algo legal, una norma legal que pues, nos permita hacer un seguimiento de estos privados de libertad, pero igual los reportamos como fugas nosotros, ¿no? En sí, si restamos esos 7, 8 detenciones domiciliarias que han fugado en este año, bajaríamos esa cifra efectiva que han salido de los centros penitenciarios. ¿Y de qué centros penitenciarios? Porque tenido, eso también habla de la falta de seguridad en estos mismos. Hemos tenido de Palmasola recientemente, el día de ayer, el último reporte que tenemos de un privado de libertad que ha desaparecido allá. Había la esperanza de encontrarlo al interior del centro porque no había ningún indicio de que haya escapado por algún otro lugar. Entonces, pero al final no se lo ha encontrado el privado de libertad, entonces es reportado como fuga, ¿no? El día de ayer hemos tenido la última fuga. Como la semana pasada hemos tenido 4 fugas, 2 de Sacaba y 2 privados de libertad también que fugaron, los cuales también han sido recapturados en menos de 24 horas. Ahí yo también agradezco la efectividad de nuestra policía boliviana respecto a ese trabajo. Pero ya volviendo a la seguridad interna de los centros penitenciarios, hay una responsabilidad. Te decía hace un momento, más allá de los objetos prohibidos que puedan ingresar al centro penitenciario, hay una responsabilidad de custodia de los privados de libertad al interior del centro penitenciario. Quiere decir que el policía que está a cargo del resguardo de los muros toma la responsabilidad muchas veces cuando hay una fuga. Yo no creo tanto del favorecimiento, porque un favorecimiento al final deriva en que el custodio pase a ser privado de libertad. No creo que arriesguen en ese sentido tanto su libertad de cualquier persona y su carrera también policial por favorecer. Entonces, sí se han dado hechos. Decía, no hay tanto una cultura de fugas. El año anterior hemos tenido alrededor de 40 fugas. Y así hemos ido teniendo año tras año más o menos las mismas cantidades de fugas, pero este año, a diferencia de otros, hemos trabajado también bastante en la recaptura de estos privados de libertad, estableciendo protocolos, pero claro, eso no es justificación para el trabajo que se tiene que realizar. Hemos hecho una importante inversión desde el gobierno central en cámaras de videovigilancia, body scanners, detectores de droga, inhibidores de señal, tú bien lo decías, desde los centros penitenciarios se va perpetrando hacia la sociedad un montón de estafas, ¿no? Hasta nosotros nos ha llegado el celular en algún momento monitoreando penal de Palmasola. Hemos hecho una intervención a principios de este año, hemos secuestrado alrededor de 70 celulares y hemos desbaratado una banda prácticamente de marketineros en el penal de Palmasola. Entonces, creo que ese trabajo del día a día está generando una cultura diferente, porque el privado de libertad, hoy en día, lo que tú hablabas de los derechos, ya se anima por la confianza que le ha dado la administración penitenciaria, se anima a denunciar. Vamos a aperturar también una línea para que la familia, si no es el privado de libertad o tiene alguna susceptibilidad de que se filtre la información, la familia está viniendo a denunciar, estamos atendiendo esas denuncias. Y hay que garantizar el anonimato, porque si no se pone en riesgo la seguridad de... Creo que hemos promovido tanto persona. Así, y creo que hay una presencia diferente de la administración penitenciaria hoy en día en los centros penitenciarios, que creo que está permitiendo también que ellos mismos ya denuncian, ¿no? Tal persona está haciendo, traficando, vamos, y cabalmente es cierto, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. No lo hacen con un afán de envidia, egoísmo, ¿no? Sino un afán de querer cambiar también. Porque creo que ya estamos cansados de escuchar
que los centros penitenciarios, y solo sale lo negativo y no sale lo positivo, que ellos van trabajando el día a día. Totalmente. Y hablando de lo positivo y de los derechos, voy a juntar ambas, porque los privados y privadas de libertad son privados de libertad, pero tienen los otros derechos, entre ellos estudiar, capacitarse, ejercer un oficio, y de pronto pueden necesitar insumos, pueden necesitar pintura, madera, en fin, libros. ¿Qué sucede con lo que sí se puede, no se puede? Por ejemplo, las publicaciones. Yo sé que hasta los libros son revisados, o los periódicos son revisados por la policía. ¿Qué pasa con el acceso a Internet? ¿Qué sí se puede en términos de comunicación en estos momentos de tanto mundo digital dando vueltas por ahí? El artículo 44 de la Constitución Política del Estado del 2009 dice, Claudia, es responsabilidad del Estado, dice, la reinserción social de las personas privadas de libertad. El privado de libertad podrá estudiar y o trabajar en los centros penitenciarios, ¿no? Prácticamente, Estado, creo que como concepto somos todos, ¿no? Tradicional dice el Estado, su población, ¿no? La Constitución nos dice que es tarea de todos la reinserción social para empezar, ¿no? A veces solo pensamos en el régimen penitenciario y en los gobiernos subnacionales que están involucrados y no están involucrados. Pero creo que esta es una responsabilidad que estamos nosotros por eso involucrando a bastantes actores, y entre ellos justamente es el derecho que tienen los privados de libertad a la educación, a la salud, al acceso prácticamente de todo. Lo único que la ley les restringe es su locomoción, su transitabilidad o su libertad, en pocas palabras. Entonces quiere decir que tienen los derechos vigentes como cualquier ciudadano. Un compañero mío, Juan Carlos Pinto, que en paz descanse, decía ciudadanos privados de libertad, les llamaba, ¿no? Y no estaba equivocado, porque no han perdido ese derecho. La ciudadanía. Y estamos justamente trabajando con las universidades, estamos incursionando. En San Pedro, por ejemplo, tenemos la Facultad de Sociología, ¿no? De la UMSA, que este año ya están saliendo 5 privados de libertad con licenciatura a nivel universitario, así en Sucre, estamos incursionando también en Beni, en Palmasola. Creo que eso es importante. Claro, y eso habla bien de estas personas, pero habla bien también de un régimen penitenciario que se saca una buena nota cuando hay una persona que estudia y que ejerce un oficio o que obtiene un título. Juan Carlos Limpia, permítame una última pregunta obligatoria. Yanine Áñez, que siempre ha dado titulares en la prensa, ¿hay algún tema que en este momento esté causando algún conflicto en el interior de este centro penitenciario? Estamos hablando de Miraflores, ¿no? Del Centro Penitenciario de Mujeres en Miraflores. Creo que es importante la percepción de garantía en el marco de los derechos que tiene cada privado de libertad. Hemos sido muy consecuentes de ello. Nuestro presidente decía, somos un país que respeta los derechos humanos. Consecuentes del mismo, nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles para respetar los derechos. Creo que ha sido claro también ese tema de la privada de libertad Yanine Áñez. Ella ha estado con ciertas situaciones en varios momentos de su privación de libertad, pero nosotros firmes. La familia ha emitido varias quejas, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido reuniones con la familia. Hoy en día estamos haciendo un trabajo, creo que como el que iniciamos, ¿no? Creo que nos han dado las instancias nacionales, nos han dado en todo momento la razón, y más importante las internacionales. Creo que ha sido importante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que prácticamente no dice felicidades, pero se asume como que las medidas que nosotros hemos asumido en torno a este caso en particular han sido muy asertivas, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos ido contentos. Ellos se quejaban y, bueno, las instancias han reconocido toda la labor transparente que hemos ido realizando. En este último tiempo, a la pregunta que me hacías, Claudia, no ha habido ninguna situación anómala. Creo que ya la situación dentro del penal se ha asumido la privación de libertad. La familia todavía sigue asistiendo a ella en los días, todos los días prácticamente llevan la comida. Eso no ha cambiado. Nosotros no hemos restringido, pese a que el centro se encontraba encapsulado sin visitas, pero particularmente hasta nos han dicho privilegios a una persona, pero hemos entendido la razón del estado de salud y todo lo que ha conllevado. Creo que eso ha sido importante y hoy mantenemos nuevamente y ratificamos
todo el trabajo en derechos humanos que estamos intentando plasmar para que no solo una persona, sino todos los privados de libertad puedan ejercerlos. Juan Carlos Limpias, director nacional de régimen penitenciario, gracias por estos minutos, por la información y por el esfuerzo de venir hasta esta montaña. Esperemos tenerlo pronto nuevamente. Para cualquier momento, nosotros estamos como servidores públicos con la obligación de informar a nuestra ciudadanía, pero también hacer un llamado a sumarse. Hemos lanzado la billetera móvil, estamos haciendo ferias por todo lado mostrando este trabajo. Tú me decías, ¿la mayoría o es la pequeña parte? La gran parte de los privados de libertad quiere transformación, oportunidad, educación, trabajo. Es esa minoría de la que se habla tanto. Entonces, en algún momento tal vez nos gustaría ampliar un poco del trabajo que estamos haciendo en el tema de reinserción social. Me encantaría realmente conversar sobre ello, tanto en los centros penitenciarios de varones como en los centros penitenciarios de mujeres, donde hay mucha creación. Las mujeres están trabajando siempre, incluso privadas de libertad. Creo que en el caso de las mujeres hay que reconocer un esfuerzo suplementario. Gracias, Juan Carlos.